El millonario sorprendió a su empleada en la oficina, pero lo que vio en la pantalla lo dejó sin aliento. ¿Qué demonios está haciendo en mi computadora? La voz cortante de Alejandro Vega rompió el silencio de la madrugada como un cristal estrellándose contra el suelo. Sofía Mendoza se quedó helada frente a la pantalla, sus dedos aún sobre el teclado, el código de programación brillando en el monitor como evidencia de su transgresión. Señor Vega, tartamudeó, volteándose lentamente en la silla ejecutiva. Sus ojos se encontraron con los de él, que la miraba desde la entrada de la oficina con una mezcla de shock y furia. Le pregunté qué está haciendo, repitió Alejandro, avanzando hacia su escritorio con pasos firmes. Llevaba el mismo traje gris de la reunión del día anterior, pero arrugado, como si hubiera dormido con él puesto. Son las 5 de la mañana y usted está usando mi computadora personal. Sofía se puso de pie de inmediato, casi tropezando con la torre de toallas amarillas que había dejado en el suelo. Su uniforme azul de limpieza contrastaba brutalmente con el elegante ambiente de la oficina ejecutiva. Señor, yo puedo explicarle. ¿Explicarme qué? Alejandro se acercó más, pero se detuvo en seco cuando vio la pantalla. Las líneas de código que brillaban ahí no eran cualquier cosa. Era programación compleja, elegante, sofisticada. ¿Esto lo escribió usted? La pregunta salió más suave de lo que él había planeado. Sofía sintió cómo el color se le subía a las mejillas. Sí, señor. ¿Desde cuándo sabe programar? Sofía bajó la mirada hacia sus manos, aún con los guantes amarillos de limpieza puestos. Desde hace 3 años, más o menos. Aprendí sola, viendo videos en Internet. Alejandro se quedó en silencio, estudiando el código en la pantalla. Reconocía la estructura, la lógica detrás de cada función. Era el tipo de programación que sus desarrolladores senior tardaban semanas en crear. ¿Y qué es esto exactamente?, preguntó, señalando la pantalla. Una aplicación, respondió Sofía con voz apenas audible. Se llama Conecta MX. Es para conectar pequeños comerciantes con clientes locales. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esto? 8 meses. ¿8 meses? Alejandro se sentó en el borde de su escritorio. ¿Y lo ha estado haciendo aquí, en mi oficina? Solo durante las noches, después de limpiar. Nunca toqué nada más, se lo juro. Solo usaba la computadora unas horas antes de irme. La habitación se llenó de un silencio tenso. Alejandro observaba a la mujer frente a él, como si la viera por primera vez. Durante meses, Sofía había sido invisible para él, solo otra empleada de limpieza que trabajaba cuando él no estaba. Pero ahora, viendo su trabajo, se daba cuenta de que había subestimado completamente a esta mujer. ¿Sabe lo que podría pasarle por esto?, preguntó finalmente. Me va a despedir, dijo Sofía, no como pregunta, sino como hecho. Lo entiendo. Fue una estupidez de mi parte. Solo necesitaba los recursos. En mi casa no tengo computadora, y en los cafés internet es muy caro para trabajar tantas horas. ¿De dónde es usted? De Puebla, señor. ¿Y qué hace aquí en la ciudad? Sofía lo miró directamente por primera vez, sus ojos marrones brillando con una mezcla de orgullo y dolor. Trabajo para mantener a mi mamá. Está enferma y los tratamientos son caros. Vine aquí porque en Puebla no hay tantas oportunidades. Estudió ingeniería. 2 años en la Universidad de Puebla, antes de que mi papá muriera. Tuve que dejar todo para trabajar. Alejandro sintió una punzada extraña en el pecho. Miró nuevamente la pantalla, luego a Sofía, luego otra vez a la pantalla. Este código es mejor que el que algunos de mis programadores producen en meses. Gracias, señor. No es un cumplido, es un hecho, dijo Alejandro levantándose del escritorio. Mire, señorita Mendoza. Sofía Mendoza. Señorita Mendoza, lo que hizo está mal. Técnicamente, podría demandarla por uso no autorizado de propiedad de la empresa. Sofía asintió, preparándose para lo peor. Pero, continuó Alejandro, y esa palabra cambió todo, también es el código más innovador que he visto en años, y casualmente es la solución a un problema que mi equipo lleva meses tratando de resolver. ¿Perdón? Escúcheme bien. Le voy a hacer una propuesta que probablemente sea tan loca como lo que usted ha estado haciendo aquí durante 8 meses. Sofía lo miraba con los ojos muy abiertos.
sin entender hacia dónde iba la conversación. Usted puede seguir usando los recursos de esta oficina durante las noches. Computadora, internet, lo que necesite, pero con una condición. ¿Cuál? Que me permita ver su trabajo, observar, aprender, entender cómo funciona su aplicación. No voy a robarle su idea, tiene mi palabra, pero quiero saber cómo una persona que aprendió programación viendo videos pudo crear algo que mis ingenieros no han logrado. Sofía no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me está diciendo que no me va a despedir? Le estoy diciendo que tal vez los dos podamos beneficiarnos de esto. Usted obtiene los recursos que necesita y yo... Bueno, yo aprendo algo nuevo. Por primera vez en la conversación, Sofía sonrió ligeramente. ¿Y si le digo que no? Entonces la despido aquí mismo y llamo a seguridad, respondió Alejandro, pero su tono no tenía nada de amenazante. Casi parecía estar bromeando. Entonces acepto, señor Vega. Alejandro, si vamos a ser socios en esto, puede llamarme Alejandro. Gracias, Alejandro. Mientras Sofía guardaba su trabajo y preparaba sus cosas para irse, Alejandro se quedó pensando en lo que acababa de pasar. En una sola madrugada, su mundo ordenado y predecible había cambiado completamente, y por primera vez en años se sentía genuinamente emocionado por ir a trabajar. Los siguientes días, Alejandro encontró cualquier excusa para quedarse tarde en la oficina. Reuniones que podían esperar, reportes que podía revisar en casa, llamadas internacionales que perfectamente podían hacerse al día siguiente. Todo con tal de estar ahí cuando Sofía llegara a las 10 de la noche. «Buenas noches», saludó Sofía el miércoles asomando la cabeza por la puerta de la oficina ejecutiva. Alejandro estaba fingiendo leer unos documentos. «Ah, hola, Sofía. No me di cuenta de la hora. Era una mentira obvia. Ambos lo sabían, pero ninguno lo mencionó. ¿Quiere que limpie primero las otras oficinas? No, está bien. De hecho, me interesa ver en qué está trabajando hoy». Sofía sonrió y se dirigió hacia la computadora. En los últimos días había perdido parte de su nerviosismo inicial. Alejandro había demostrado ser diferente de lo que ella había imaginado, menos intimidante, más humano. «Hoy quiero trabajar en la interfaz de usuario», explicó mientras encendía la computadora. «Los comerciantes que van a usar esto no son muy técnicos, así que tiene que ser súper fácil de usar». ¿Ha probado la aplicación con comerciantes reales? Sí, con algunos en mi barrio. Mi vecino don Carlos tiene una tlapalería y le enseñé un prototipo. Me dijo que era exactamente lo que necesitaba, pero que el menú era muy complicado. Alejandro se acercó a la pantalla, observando cómo Sofía modificaba elementos gráficos con una naturalidad que él envidiaba. ¿Cómo aprendió diseño también? YouTube, respondió Sofía riendo. YouTube y mucha práctica. ¿Sabe cuántos tutoriales de diseño gráfico existen? Miles. ¿Y cuántas horas al día le dedica a esto? Sofía se detuvo, como si fuera la primera vez que se hacía esa pregunta. No sé, como 6 horas aquí, luego llego a mi casa y trabajo otras 2 o 3 en mi teléfono. Los fines de semana me voy a un café internet cerca de mi casa. Esos son más de 50 horas a la semana. Sí, supongo que sí. ¿Y cuándo descansa? La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. Nadie le había preguntado eso en años. «El descanso es un lujo que no me puedo permitir», respondió sin amargura, como si fuera un hecho natural de la vida. Alejandro sintió algo extraño en el estómago. Culpa, tal vez. ¿O admiración? ¿O ambas? ¿Y su mamá? ¿Cómo está? Mejor, gracias. El doctor dice que con el tratamiento que le están dando puede vivir muchos años más. Es caro, pero vale la pena cada peso. ¿Cuánto le cuesta el tratamiento? Sofía lo miró con desconfianza. ¿Por qué? Curiosidad. 12,000 pesos al mes. Alejandro casi se atraganta. Para él 12,000 pesos era lo que gastaba en una cena. Para Sofía representaba probablemente todo su sueldo. ¿Y usted cuánto gana limpiando aquí? Oiga, ya son muchas preguntas personales, dijo Sofía pero sin molestia real. ¿Qué tal si ahora yo le pregunto a usted? Adelante. ¿Por qué se queda tan tarde? Un CEO debe tener mejores cosas que hacer que ver a una empleada de limpieza programar. Alejandro se quedó callado un momento, considerando qué tanto revelar.
Honestamente, porque es lo más interesante que me ha pasado en años. ¿Cómo que interesante? Mi trabajo se ha vuelto predecible. Juntas, reportes, decisiones que otros podrían tomar. Pero esto, señaló la pantalla, esto es creación pura. Es resolver problemas reales para gente real. ¿Y no puede hacer eso en su empresa? Mi empresa es muy grande. Nos enfocamos en clientes corporativos, gobiernos, proyectos millonarios. Hace años que no desarrollamos algo que realmente impacte la vida diaria de las personas. Sofía guardó su trabajo y se volteó hacia él. Entonces, ¿por qué no cambia eso? No es tan fácil. Tengo un consejo directivo, accionistas, empleados que dependen de que tome decisiones rentables. No puedo arriesgar todo por un capricho. ¿Un capricho? Sofía frunció el ceño. ¿Ayudar a pequeños comerciantes es un capricho? No, perdón. No quise decir eso. Es solo que es complicado. ¿Sabe qué creo? Dijo Sofía levantándose de la silla. Creo que tiene miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de decepcionar a alguien. A su papá, tal vez. O a la gente que espera que usted sea de cierta manera. La observación fue como un puñetazo al estómago. Alejandro se quedó en silencio. ¿Me equivoco?, preguntó Sofía, más suave. No, admitió él. No se equivoca. Durante los siguientes días, sus conversaciones se volvieron más profundas. Alejandro le contó sobre la presión de mantener el legado familiar, sobre cómo había estudiado administración, cuando lo que realmente quería era ser ingeniero. Sofía le habló de su papá, un mecánico que le había enseñado que no hay trabajo pequeño, solo gente pequeña. Una noche, Carmen Ruiz decidió quedarse tarde para terminar unos reportes y se encontró con la escena. Su jefe y la empleada de limpieza compartiendo una pizza mientras miraban líneas de código en la pantalla. «Disculpe, señor Vega», interrumpió desde la puerta. Alejandro y Sofía se voltearon sorprendidos. «Carmen, no sabía que seguías aquí». Estaba terminando los reportes mensuales. ¿Todo bien? La tensión en la habitación era palpable. Carmen observaba la escena con expresión indescifrable. Sí, todo perfecto. Sofía me está mostrando un proyecto muy interesante. Ya veo, dijo Carmen. Bueno, no los molesto más. Que tengan buena noche. Cuando Carmen se fue, Sofía se quedó callada. ¿Está bien?, preguntó Alejandro. Su asistente no se ve muy contenta. Carmen es muy protectora. Se preocupa por mí desde que trabajo aquí. ¿Cree que piense mal de esto? ¿Le importa lo que piense? Sofía lo pensó un momento. Sí, me importa. Porque si esto se vuelve un problema para usted, prefiero dejarlo hasta aquí. No va a ser un problema, dijo Alejandro, con más convicción de la que sentía. Pero mientras Sofía terminaba su trabajo esa noche, Alejandro no pudo dejar de pensar en la expresión de Carmen. Su asistente había sido testigo de muchas de sus decisiones a lo largo de los años, y pocas veces la había visto tan preocupada. Tal vez tenía razón en estarlo. ¿Cuánto tiempo planea seguir con esto? Carmen había entrado a la oficina de Alejandro sin tocar, algo que solo hacía cuando estaba realmente preocupada. ¿Con qué?, preguntó Alejandro, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Con la empleada de limpieza. Los guardias de seguridad ya están hablando. Dicen que te quedas hasta muy tarde y que ella usa tu computadora. Su nombre es Sofía, y lo que hacemos no es asunto de nadie más. Alejandro, tienes que pensarlo bien. ¿Qué va a decir tu papá cuando se entere? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Don Ricardo Vega había estado de viaje de negocios en Estados Unidos durante las últimas 3 semanas, pero regresaría el lunes. Mi papá no tiene que enterarse de nada porque no hay nada que contar. Carmen se sentó frente al escritorio con esa expresión maternal que usaba cuando tenía que decirle algo que no quería escuchar. Alejandro, te conozco desde hace 7 años. Nunca te había visto así. Así como, emocionado, vivo, como si por fin hubieras encontrado algo que realmente te importa. Las palabras de Carmen le pegaron más fuerte de lo que había esperado, porque eran ciertas. ¿Y eso es malo? No es malo, pero es peligroso. Especialmente si lo que te emociona es una mujer que está en una posición muy vulnerable. No es por ella, es por el proyecto. ¿En serio? Carmen levantó una ceja. ¿Entonces te da lo mismo si fuera cualquier otra persona desarrollando esa aplicación?
Alejandro abrió la boca para responder, pero se quedó callado. Carmen había dado en el clavo. Mira, no digo que Sofía no sea brillante. He visto parte de su trabajo y es impresionante. Pero piénsalo, ella depende de ti para todo. Su trabajo, acceso a la tecnología que necesita, todo. ¿No crees que eso crea una dinámica muy complicada? Esa noche, cuando Sofía llegó a la oficina, encontró a Alejandro más callado de lo usual. ¿Todo bien?, preguntó mientras encendía la computadora. Carmen habló conmigo hoy. Sofía se tensó. ¿Sobre qué? Sobre esto. Sobre nosotros pasando tiempo juntos. ¿Y qué le dijo? Alejandro se quedó callado un momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Que puede ser malinterpretado. Sofía dejó de teclear y se volteó hacia él. ¿Malinterpretado cómo? No sé, la gente podría pensar... ¿Qué podría pensar? Que hay algo más que trabajo entre nosotros. Las palabras quedaron flotando en el aire. Sofía sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Y lo hay?, preguntó, su voz apenas un susurro. Alejandro la miró directo a los ojos, y en ese momento ambos supieron la respuesta. Pero él no la dijo en voz alta. Creo que deberíamos ser más cuidadosos, dijo en cambio. ¿Cuidadosos cómo? Tal vez no deberíamos estar solos tanto tiempo. O tal vez deberías trabajar en otra oficina. Sofía sintió como si algo se rompiera dentro de su pecho. ¿Sabe qué? Tiene razón, dijo, cerrando la computadora abruptamente. Esto fue una mala idea desde el principio. Sofía, no, tiene razón. Yo soy la empleada de limpieza y usted es el CEO. ¿Qué estaba pensando? Se levantó de la silla y comenzó a recoger sus cosas. No se vaya, dijo Alejandro. Podemos resolver esto. ¿Resolver qué? ¿El hecho de que me estoy enamorando de usted como una idiota? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía, no diga nada. Por favor, solo déjeme irme con un poco de dignidad. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, Alejandro la detuvo. Espere. Se acercó a ella, tan cerca que podía ver las lágrimas que se estaba esforzando por contener. Usted no es la única idiota aquí, dijo suavemente. Por un momento, el mundo se detuvo. Estaban tan cerca que podían sentir la respiración del otro. Alejandro levantó la mano hacia su rostro, pero se detuvo a centímetros de tocarla. Esto no puede pasar, susurró. Lo sé, respondió Sofía. Es muy complicado. Lo sé. Podría arruinar todo. Lo sé. Pero ninguno de los dos se movió, hasta que el sonido del celular de Alejandro rompió el momento. «¿Papá?», contestó alejándose de Sofía. «Sí, ya sé que regresa el lunes». «¿Qué? ¿Una cena? Pero papá...» Está bien. Nos vemos el lunes». Cuando colgó, Sofía ya había puesto distancia entre ellos. «¿Qué pasa el lunes?» «Mi papá regresa de su viaje y aparentemente tiene noticias importantes que darme». Algo en su tono de voz le dijo a Sofía que no eran buenas noticias. El lunes llegó demasiado rápido. Don Ricardo Vega entró a la oficina como un huracán, lleno de energía y con una sonrisa que a Alejandro no le gustó nada. «Hijo, ¿te ves bien? ¿Has estado comiendo bien?» «Sí, papá. ¿Cómo estuvo el viaje?» «Excelente. De hecho, por eso quería hablar contigo. He estado en reuniones con la familia Montemayor». Alejandro sintió que se le helaba la sangre. ¿Los Montemayor? Sí, tienen una empresa de biotecnología muy próspera. Y resulta que su hija Isabela es una mujer extraordinaria, inteligente, educada, hermosa. Papá, no me gusta hacia dónde va esta conversación. Alejandro, tienes 29 años. Es hora de que pienses en sentar cabeza. Y una alianza con los Montemayor sería perfecta para ambas familias. ¿Alianza? ¿Estás hablando de un matrimonio arreglado? Estoy hablando de una oportunidad de oro. Isabela viene a conocerte el viernes. Ya está todo arreglado. ¿Sin consultarme? Hijo, confía en mí. Cuando la conozcas te vas a dar cuenta de que es perfecta para ti. Esa noche, Alejandro le contó a Sofía sobre la conversación con su padre. Ella escuchó en silencio, con una expresión que él no pudo descifrar. «¿Y qué va a hacer?», preguntó finalmente. «No lo sé. ¿La va a conocer? Supongo que no tengo opción». Sofía asintió lentamente. «Entonces creo que es mejor que terminemos esto aquí». «¿Por qué?».
Porque usted va a casarse con una mujer de su clase social, y yo voy a seguir siendo la empleada de limpieza que se enamoró de alguien inalcanzable. Sofía, no es así de simple. Sí, Alejandro, sí es así de simple. Se levantó de la silla y por primera vez en semanas no guardó su trabajo. ¿Qué hace? Dejar todo como estaba antes de que nos conociéramos. No puede hacer eso. El proyecto está casi terminado. El proyecto es suyo ahora. Haga lo que quiera con él. ¿Y usted qué va a hacer? Sofía se detuvo en la puerta y lo miró una última vez. Volver a mi realidad. Alejandro encontró la carta el jueves por la mañana, sobre su escritorio junto a una memoria USB. Alejandro, Conecta MX está terminado. El código está en la memoria. Puedes hacer lo que quieras con él. Solo te pido que si decides usarlo, recuerdes que fue pensado para ayudar a gente como mi papá, como don Carlos, como todos los pequeños comerciantes que luchan todos los días por salir adelante. Gracias por todo. Fue el mejor tiempo de mi vida. Sofía. Carmen entró a la oficina y encontró a Alejandro mirando la carta por 10ª vez. ¿Puedo preguntar qué pasó? Se fue. ¿Se fue cómo? Renunció. Terminó el proyecto y se fue. Carmen se sentó frente a él, estudiando su expresión. ¿Y cómo te sientes? Como si me hubieran arrancado algo del pecho. Alejandro, sé lo que vas a decir, que es mejor así, que era muy complicado, que en realidad iba a decir que creo que cometiste un error. Alejandro la miró sorprendido. ¿Perdón? He estado pensando mucho en esto, y anoche decidí investigar un poco sobre Sofía Mendoza. Carmen puso una carpeta sobre el escritorio. ¿Investigaste sobre ella? Era mi trabajo protegerte, pero me di cuenta de que no sabía nada sobre la persona que estaba pasando tanto tiempo contigo. Alejandro abrió la carpeta. Dentro había impresiones de artículos de periódico, documentos académicos, fotografías. Sofía Mendoza, segunda mejor estudiante de su generación en Ingeniería en Sistemas, en la Universidad de Puebla. Ganó 2 concursos nacionales de programación antes de los 20 años. Su tesis sobre aplicaciones para comercio local fue calificada con mención honorífica. Alejandro siguió leyendo, cada línea haciéndolo sentir peor. Su papá murió en un accidente cuando ella tenía 21 años. Dejó los estudios para trabajar y mantener a su mamá, que había desarrollado diabetes crónica. Se vino a la Ciudad de México hace 3 años. ¿Por qué me estás enseñando esto? Porque esa mujer no es una empleada de limpieza que aprendió a programar viendo videos. Es una ingeniera brillante que tuvo que abandonar sus sueños por circunstancias de la vida, y tú la trataste como si fuera un capricho. Las palabras de Carmen fueron como puñales. Alejandro cerró la carpeta. Es demasiado tarde. Mañana conozco a Isabela Montemayor. ¿Y si no fuera demasiado tarde? Carmen, mi papá ya arregló todo. Los Montemayor esperan esta alianza. ¿No puedes qué? ¿Ser feliz? El viernes llegó con una lluvia torrencial que parecía reflejar el estado de ánimo de Alejandro. La cena estaba programada para las 8 en el restaurante más exclusivo de Polanco. Isabela Montemayor era exactamente lo que su padre había prometido. Hermosa, elegante, inteligente. Tenía una sonrisa perfecta y conversación interesante. Era todo lo que cualquier hombre querría en una esposa. Y Alejandro se sentía completamente vacío a su lado. Entonces tu padre me contó que diriges la empresa de tecnología más importante del país, dijo Isabela, cortando elegantemente su salmón. Sí, aunque últimamente he estado pensando en diversificar hacia proyectos más sociales. ¿Sociales? ¿Como beneficencia? No exactamente. Más bien tecnología que realmente impacte la vida de las personas comunes. Isabela sonrió cortésmente, pero Alejandro notó que la idea no la emocionaba particularmente. Eso suena muy noble, aunque supongo que la rentabilidad sería un reto. Sí, supongo que sí. La conversación siguió por los mismos canales seguros. Negocios, viajes, eventos sociales. Todo muy correcto, muy apropiado, muy aburrido. Fue durante el postre cuando Isabela hizo algo completamente inesperado. Alejandro, ¿puedo ser honesta contigo? Por favor. Esto es muy incómodo para mí también. ¿Perdón? Isabela miró hacia la mesa donde sus padres y don Ricardo conversaban animadamente sobre fusiones empresariales. Esta cena, este arreglo,
Toda esta situación no es exactamente mi idea de cómo conocer a alguien. ¿No? Para ser completamente honesta, hay alguien más. Alejandro casi se atragantó con su café. ¿Alguien más? Se llama David, es médico. Mis padres no lo aprueban porque no viene de una familia empresarial, pero lo amo. La confesión fue como un rayo de luz en medio de la tormenta. ¿Y por qué aceptaste esta cena? La misma razón por la que tú estás aquí, supongo. Presión familiar, expectativas, el peso de hacer lo correcto para el negocio. Alejandro la miró con nuevos ojos. ¿Qué propones? ¿Qué tal si jugamos el juego por un tiempo? Nos conocemos, salimos unas cuantas veces, y luego decidimos mutuamente que no somos compatibles. Nuestros padres no pueden forzarnos a casarnos si ambos decimos que no. Y eso te daría tiempo para estar con David, y a ti te daría tiempo para estar con quien realmente quieres estar. ¿Quién dice que hay alguien más? Isabela sonrió. Alejandro, llevo toda la noche hablando contigo, y ni una sola vez me has mirado como miran los hombres enamorados. Tienes la mirada de alguien que dejó ir a la persona equivocada. Mientras tanto, en Puebla, Sofía estaba sentada en el pequeño patio de su casa, viendo a su mamá regar las plantas. Hija, llevas 3 días con esa cara. ¿Qué pasó en la ciudad? Nada, mamá. Solo que el trabajo se terminó. ¿El trabajo de limpieza? Sofía había decidido no contarle a su mamá sobre Alejandro o sobre Conecta MX. Era demasiado complicado de explicar. Sí, el trabajo de limpieza. Doña María dejó la regadera y se sentó junto a su hija. Sofía, soy tu mamá. Sé cuándo me estás mintiendo. No te estoy mintiendo. Entonces, ¿por qué has estado trabajando en tu computadora hasta las 3 de la mañana? ¿Y por qué tienes esa aplicación tan bonita en tu teléfono? Sofía miró a su mamá sorprendida. ¿Viste la aplicación? Claro que la vi. Conecta MX. Muy inteligente el nombre. ¿Tú la hiciste? No tenía caso seguir mintiendo. Sí, mamá. La hice yo. ¿Y el jefe de la oficina donde limpiabas? ¿Qué con él? ¿Te ayudó? Un poco. ¿Y te gusta? La pregunta directa tomó a Sofía por sorpresa. Mamá, es una pregunta simple, hija. ¿Te gusta? Sí, admitió finalmente. Me gusta mucho, pero es imposible. ¿Por qué? Porque él es millonario y yo soy una empleada de limpieza, porque él va a casarse con una mujer de su clase social, porque vivo en 2 mundos diferentes. Doña María tomó las manos de su hija. ¿Sabes qué me dijo tu papá el día que me pidió que me casara con él? ¿Qué? Que él era un mecánico sin dinero y yo era la hija del dueño del taller, que era una locura pensar que podríamos estar juntos. ¿Y qué le dijiste? Le dije que el amor no entiende de clases sociales, y que si él estaba dispuesto a luchar por nosotros, yo también. Pero mamá, tu papá no te dejó casarte con él al principio. No, no me dejó. Pero tu papá no se rindió. Trabajó el doble, ahorró cada peso, y un día llegó a pedir mi mano con un anillo que había comprado con sus propias manos. Mi papá no pudo decir que no a alguien que demostraba tanto amor y determinación. Esto es diferente, mamá. ¿En qué es diferente? Alejandro tiene responsabilidades, expectativas. ¿Y tú no? ¿Tú no tienes el derecho de luchar por tu felicidad? Esa noche, Sofía trabajó hasta muy tarde perfeccionando Conecta MX. No sabía por qué, pero sentía que tenía que terminar lo que había empezado. Por ella, por su papá, por todos los pequeños comerciantes que merecían una oportunidad. No sabía que a varios kilómetros de distancia, Alejandro no podía dormir pensando en ella. Carmen se presentó en Puebla un martes por la mañana, con un ramo de flores y una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Había manejado 3 horas desde la Ciudad de México con una sola misión: encontrar a Sofía Mendoza. ¿Señora Mendoza?, preguntó cuando una mujer mayor abrió la puerta de la pequeña casa de adobe. Sí, ¿quién la busca? Soy Carmen Ruiz. Trabajo con Alejandro Vega. ¿Podríamos hablar? Doña María estudió a la mujer elegante que tenía frente a ella. Había algo en su expresión que le dijo que no venía con malas intenciones. Sofía no está. Fue al mercado. Entonces tal vez podamos hablar usted y yo primero. Carmen se sentó en la pequeña sala, sintiendo una calidez que no había experimentado en años en los lujosos espacios donde normalmente se movía. ¿Cómo está mi hija?
preguntó doña María, sirviendo café en tazas desparejas pero limpias. Triste. Y creo que Alejandro está igual. ¿Usted conoce bien al muchacho? Trabajo con él desde hace 7 años y nunca lo había visto tan perdido como ahora. ¿Por qué vino hasta acá? Carmen tomó un sorbo del café más fuerte que había probado en su vida. Porque cometí un error. Pensé que estaba protegiendo a Alejandro cuando en realidad estaba protegiéndolo de la mejor cosa que le había pasado en años. ¿Y qué espera que haga yo? Nada. Solo quería que supiera que Alejandro no eligió dejarla ir. Las circunstancias los separaron, pero él la ama. ¿Se lo dijo él? No necesitó decírmelo. Se nota en cómo ha estado estos días. No come, no duerme, no puede concentrarse en nada. Doña María asintió lentamente. ¿Y qué hay de esa muchacha rica con la que se va a casar? Carmen casi se atragantó con el café. ¿Cómo sabe de Isabela? ¡Ay, hija! Las madres sabemos más de lo que nuestros hijos creen. En ese momento se escuchó la puerta principal abrirse. «¡Mamá, ya llegué!», gritó Sofía desde la entrada. «Aquí en la sala, hija. Tenemos visita». Sofía entró cargando bolsas del mercado y se quedó helada al ver a Carmen. «Señora Ruiz, ¿qué hace aquí? Vine a hablar contigo. Si viene a pedirme que no hable de lo que pasó en la oficina, no se preocupe. No tengo intención de... Vine a decirte que regreses». El silencio llenó la pequeña habitación. Sofía dejó las bolsas en el suelo. «¿Perdón? Alejandro te necesita. Y creo que tú también lo necesitas a él. Señora Ruiz, él va a casarse con Isabela Montemayor. Eso no es algo que... No se va a casar con ella». «¿Cómo?». Carmen sonrió por primera vez desde que había llegado. Isabela es una mujer muy inteligente y muy enamorada de su novio médico. Ella y Alejandro llegaron a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Van a fingir que se conocen por unas semanas y luego van a decidir mutuamente que no son compatibles. Sofía se sentó lentamente, procesando la información. ¿Y usted cómo sabe todo eso? Porque Alejandro me lo contó. También me contó que no puede dejar de pensar en ti, que Conecta MX es lo más emocionante en lo que ha trabajado en años, y que se siente completamente vacío sin ti. Aunque eso fuera cierto, sigo siendo una empleada de limpieza y él sigue siendo un millonario. ¿Sabes qué más me dijo? ¿Qué? Que quiere presentar Conecta MX en la Conferencia Tecnológica de América Latina. Es el evento más importante del sector en todo el continente. Sofía abrió los ojos como platos. ¿En serio? ¿En serio? Pero dice que no puede hacerlo sin ti. Que tú eres el cerebro detrás del proyecto y que sería injusto tomar el crédito. ¿Cuándo es la conferencia? En 2 semanas. Doña María había escuchado toda la conversación en silencio, pero ahora se aclaró la garganta. «Hija, ¿puedo hablar contigo un momento?» «A solas». Carmen entendió la indirecta y salió al pequeño patio donde se quedó admirando las plantas que doña María cultivaba con tanto cuidado. «Sofía, siéntate aquí conmigo». «Mamá, sé lo que vas a decir, pero... ¿qué voy a decir? Que debería ir, que debería luchar por él. ¿Y tú qué piensas?» «Pienso que tengo miedo». «¿Miedo de qué?» «De que me rompa el corazón, de que al final termine siendo solo una aventura para él, de que cuando esté en su mundo me dé cuenta de que no pertenezco ahí». Doña María tomó las manos de su hija. «¿Sabes cuál es la única cosa de la que deberías tener miedo?» «¿De qué?» «De preguntarte qué hubiera pasado si... por el resto de tu vida». «Pero mamá, ¿y si sale mal? ¿Y si sale bien? ¿Y si no funciona?» «Hija, ya no está funcionando. Llevas una semana sin sonreír. No has tocado la aplicación. Estás dejando que el miedo te paralice. Es que es muy arriesgado. Todo lo que vale la pena en la vida es arriesgado. Cuando tu papá murió, era arriesgado que vinieras sola a la ciudad. Cuando empezaste a programar, era arriesgado invertir tanto tiempo en algo que no sabías si funcionaría. Cuando decidiste desarrollar esa aplicación en secreto, era arriesgado. Eso es diferente. No, hija, no es diferente. En todos esos casos tomaste el riesgo porque sabías que valía la pena. Este hombre vale la pena. Sofía no contestó inmediatamente, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí, mamá, vale la pena. Entonces, ve por él. Carmen regresó cuando doña María la llamó.
Encontró a Sofía con los ojos rojos, pero con una determinación nueva en su expresión. ¿Cuándo es exactamente la conferencia?, preguntó Sofía. El próximo sábado, en el Centro de Convenciones de Santa Fe. ¿Y Alejandro realmente quiere que vaya? Sofía, ese hombre está perdido sin ti. Ayer se quedó dormido en su oficina porque se quedó toda la noche viendo el código que dejaste. Ha estado perfeccionando la aplicación, pero dice que le falta algo y no sabe qué. Le falta la interfaz de usuario final y la integración con los sistemas de pago. Exacto, por eso te necesita. Sofía se quedó callada un momento pensando, si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien, no como empleada de limpieza que tuvo suerte. Voy a ir como la ingeniera que soy. ¿Qué necesitas? Ropa apropiada para una conferencia tecnológica y confianza en mí misma. Carmen sonrió. Lo primero lo podemos resolver fácilmente. Lo segundo ya lo tienes, solo necesitas recordarlo. ¿Me ayudaría? Con lo de la ropa, digo. Será un placer. Esa tarde, mientras Carmen manejaba de regreso a la ciudad, Sofía trabajó en Conecta MX con una energía renovada. Por primera vez en una semana, se sintió como ella misma otra vez. Y en la Ciudad de México, Alejandro revisaba por centésima vez el código que Sofía había dejado, preguntándose si tendría el coraje de llamarla. No sabía que ya no tendría que hacerlo. La conferencia estaba a una semana de distancia, y todo estaba a punto de cambiar para ambos. 2 años habían pasado desde aquella madrugada que cambió todo para Alejandro y Sofía. El sol de la tarde entraba por las ventanas del nuevo edificio de Conecta MX, iluminando las oficinas donde trabajaban más de 50 empleados. ¿Lista para la presentación?, preguntó Alejandro, asomándose por la puerta de la oficina de Sofía. Ella levantó la vista de su computadora, donde revisaba las últimas estadísticas de usuarios. Conecta MX había conectado a más de 100,000 pequeños comerciantes con clientes en todo México. Casi. Solo estoy verificando los números de Puebla. Don Carlos dice que sus ventas aumentaron un 40% este mes. Alejandro sonrió. Don Carlos se había convertido en una especie de embajador informal de la aplicación en Puebla, presumiendo a todos sus vecinos cómo la hija de María había creado algo que estaba ayudando a todo el país. ¿Nerviosa por la reunión con los inversionistas de Colombia? Un poco. Nunca pensé que Conecta MX llegaría tan lejos. Yo sí, dijo Alejandro acercándose a ella. Desde esa primera noche supe que habías creado algo especial. Sofía se levantó y se dirigió hacia la ventana que daba a la ciudad. Desde ahí podía ver el edificio de Vega Technologies, donde todo había comenzado. ¿Sabes lo que más me gusta de todo esto?, preguntó. ¿Qué? Que no perdimos lo que éramos. Tú sigues siendo el mismo hombre que se quedaba despierto hasta tarde porque estaba genuinamente emocionado por un proyecto. Y yo sigo siendo la misma mujer que programa hasta las 3 de la mañana cuando se le ocurre una idea nueva. Bueno, ahora programas hasta las 3 de la mañana en tu propia oficina en lugar de en la mía, bromeó Alejandro. Nuestra oficina, lo corrigió Sofía mostrándole el anillo de compromiso que brillaba en su dedo, aunque técnicamente aún no es oficial. Sobre eso, Alejandro se puso nervioso de repente. ¿Qué pasa? Carmen organizó una pequeña celebración para después de la reunión, por el éxito de la expansión internacional. ¿Una celebración? Sí, en la terraza del edificio. Invitó a todo el equipo y a nuestras familias. Sofía lo miró sospechosamente. ¿Nuestras familias? ¿Tu papá viene? Don Ricardo había tardado meses en aceptar la relación de su hijo con Sofía, pero finalmente había reconocido no solo su talento, sino también la felicidad que le daba a Alejandro. Ahora hablaba de ella con el mismo orgullo que hablaba de su hijo. Sí, y tu mamá también. Carmen fue por ella esta mañana. Alejandro, ¿qué estás tramando? Él sonrió nerviosamente. ¿Yo? Nada. Solo una celebración normal. Muy normal. Nada especial. La reunión con los inversionistas de Colombia fue un éxito rotundo. Conecta MX se expandiría a Bogotá, Medellín y Cali antes de fin de año. Sofía había presentado los planes de expansión con una confianza que la sorprendió incluso a ella misma. Ya no era la empleada de limpieza insegura de hace 2 años. Era la CTO,
de una de las startups más prometedoras de América Latina. Cuando subieron a la terraza para la celebración, Sofía se sorprendió al ver cuánta gente había. No solo estaba el equipo de Conecta MX, sino también empleados de Vega Technologies, amigos, familiares. «¿Alejandro?», preguntó, viendo la cantidad de invitados. «¿Estás seguro de que esto es solo una celebración por la expansión?». «Bueno», comenzó él, pero fue interrumpido por doña María. «Hija», gritó su mamá corriendo hacia ella con más energía de la que había tenido en años. Su tratamiento había funcionado maravillosamente y ahora parecía 10 años más joven. «Mamá, no sabía que venías». «Carmen me convenció. Dijo que era muy importante que estuviera aquí». Don Ricardo se acercó también con una sonrisa paternal. «Sofía, felicidades por la expansión. Estoy muy orgulloso de lo que han logrado». «Gracias, don Ricardo. Por favor, ya te he dicho que me digas papá». La palabra aún se sentía extraña en su boca, pero Sofía sonrió. «Gracias, papá». Carmen se acercó al micrófono que había en el centro de la terraza. «Atención todos. Antes de brindar por el éxito de Conecta MX, hay alguien que quiere decir unas palabras». Alejandro caminó hacia el micrófono, visiblemente nervioso. Sofía lo siguió con la mirada, empezando a sospechar lo que estaba pasando. «Hola a todos. Gracias por estar aquí esta noche. Hace 2 años mi vida cambió completamente, cuando conocí a una mujer extraordinaria». Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. Alejandro la buscó con la mirada. «Sofía me enseñó que el éxito no se mide solo en números, sino en el impacto que tienes en la vida de otros. Me enseñó que el amor verdadero no conoce clases sociales. Y me enseñó que a veces las mejores ideas vienen de los lugares más inesperados». Se acercó a ella, y Sofía se dio cuenta de que tenía lágrimas en los ojos. «Sofía Mendoza, tú no solo fuiste mi socia en los negocios, eres mi socia en la vida, y quiero que sigamos siendo socios. Para siempre». Se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo azul. Pero antes de abrirla, sonrió. «Antes de que digas sí o no, quiero que sepas que este anillo lo mandé a hacer con un diamante que compré con las ganancias de Conecta MX. Es decir, técnicamente lo compramos juntos». Sofía se rió entre lágrimas. «¿Incluso para proponer matrimonio necesitas hablar de negocios?». «Es que quería que fuera perfecto, como nosotros». «Nosotros no somos perfectos, Alejandro». «No, pero somos perfectos juntos». Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso. «Sofía Mendoza, ¿quieres casarte conmigo?». Sofía miró alrededor. Todos sus seres queridos estaban ahí. Su mamá llorando de felicidad, don Ricardo con una sonrisa orgullosa, Carmen grabando todo con su teléfono, sus empleados y amigos esperando la respuesta. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?», dijo Sofía. «¿Qué?». «Que hace 2 años yo era una empleada de limpieza que se colaba en tu oficina para usar tu computadora. Y ahora soy tu socia, tu novia, y aparentemente estoy a punto de ser tu esposa. ¿Eso es un sí?». «Alejandro Vega, claro que es un sí». Cuando él le puso el anillo y la besó, los aplausos y gritos de alegría llenaron la terraza. Pero para Sofía y Alejandro, en ese momento solo existían ellos dos. Más tarde, cuando la celebración había terminado y se quedaron solos en la terraza, Sofía se acurrucó contra Alejandro mientras miraban las luces de la ciudad. «¿En qué piensas?», preguntó él. «En que nada de esto habría pasado si no me hubiera atrevido a usar tu computadora esa noche. ¿Te arrepientes de haber entrado a tu oficina sin permiso?». «Absolutamente no. Fue la mejor decisión de mi vida». «¿Y ahora qué sigue?». Sofía sonrió, mirando el anillo en su dedo. «Ahora seguimos construyendo. Conecta MX, nuestra relación, nuestro futuro. Juntos, juntos», repitió Alejandro besando su frente. En la distancia, las luces de la ciudad brillaban como promesas de todo lo que estaba por venir. Y por primera vez en mucho tiempo, tanto Sofía como Alejandro sabían exactamente dónde pertenecían. Juntos, construyendo algo hermoso, algo que importaba, algo que había comenzado con una transgresión en la madrugada y se había convertido en la historia de amor más inesperada de sus vidas. 2 años después,
Conecta MX había cambiado la vida de miles de pequeños comerciantes. Pero más importante aún, había unido a dos personas que se complementaban perfectamente. Él con su visión empresarial y ella con su genio técnico y su corazón, comprometido con ayudar a otros. Y aunque el futuro era incierto, una cosa era segura: enfrentarían todo lo que viniera juntos, como socios en la vida y en el amor.